Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a nuestro seminario semanal organizado por New Capital Securities, un seminario gratuito y abierto para todas las personas interesadas en poder participar. Esta noche vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y puntual, que es sobre el petróleo y la reciente subida de precio que tuvo y ver obviamente si esta subida, si se mantiene o vuelve a su curso, podría llegar en algún momento a impactar en la inflación. Vamos a estar hablando sobre todo esto y obviamente, ya que hablamos del petróleo, vamos a tocar empresas petroleras, vamos a ver cómo está el rubro en general, porque siempre que hablamos de una materia prima, no solamente está bueno hablar de la materia en cuestión, sino también en las empresas que se dedican a la explotación de la misma. ¿Sí? Es la página oficial, newcapitalsecurities.com, que ya en un momento se les voy a mostrar, y este es el email del sector de soporte, support@newcapital-mediosec.com. ¿Sí? Me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera y voy a estar orientándolos esta noche, obviamente atenta a los comentarios que me hagan. Yo leo el chat y voy a ir respondiendo en el momento, ¿sí? Esa va a ser la forma en la que vamos a interactuar. Obviamente, si tienen alguna pregunta y también si tienen algún punto de opinión, punto de vista u opinión diferente, por supuesto me avisan que con todo gusto podemos charlar en profundidad. Bueno, vamos a empezar entonces viendo los precios para después indagar en el porqué de las cosas, ¿sí? Así que primero vamos a ir acá a, a la plataforma TradingView. Vamos a buscar el precio del petróleo, que lo tenemos por acá, y vamos a ver cuál ha sido el comportamiento más reciente. Podemos chequear que acá teníamos previo una señal de operación en compra que le habíamos dado en los boletines. El precio de ingreso es de 69,20, es una señal que fue dada ya hace bastante tiempo, ahí les confirmo la fecha, más o menos a principios de septiembre, o sea que tiene un mes esta señal. Y en el momento en el que llegó a su pico máximo, llegó a tener un recorrido de unos 923 puntos. ¿Sí? Es el recorrido máximo hasta su punto más alto. Antes de llegar aquí, el precio subió, cayó levemente, pero no rompió el mínimo del movimiento, por lo tanto el stop loss no estuvo en peligro. Después subió, volvió a retroceder y ahora está volviendo a ganar impulso. El precio ahora de cada barril de petróleo, el WTI, que es el de Estados Unidos, está en 75,46 dólares aproximadamente, porque está el WTI de Estados Unidos y el Brent, que es de Europa. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos, los precios son bastante cercanos, puede haber alguna diferencia de algunos dólares, pero básicamente es el mismo activo. ¿Sí? A mí me gusta como referencia tomar el WTI. Bueno, si yo comprimo la imagen, voy a sacar un poquito los dibujos para que puedan ver el gráfico más bien, bien claro. Podemos ver aquí que el precio del petróleo viene zigzagueando, tuvo sus caídas, subida, ¿ven? Acá hubo mucho zigzagueo. Llegó a puntos bastante altos, por encima de los 90 dólares, por acá. En octubre del año pasado, en septiembre de este año llegó a precios bastante bajos, cerca de los 66 dólares. Aquí a finales del año pasado también estuvo cerca de los 68, 67. O sea que ha tenido muchos vaivenes este precio. Pero más allá de la parte histórica, que obviamente también nos interesa y mucho, lo importante acá es entender el impacto que pueden tener en el mercado el precio del petróleo. ¿Sí? Y yo ahora se los voy a ir de a poco escribiendo para que ustedes recuerden esto. Vamos a poner una letra más grande.
Más grande todavía, un momentito. Ahí está. Bien, con respecto al precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, tenemos que tener en cuenta que hay un efecto inmediato, que es el aumento, vamos a poner con un símbolo más, de los costos. Ustedes sepan que hay muchas empresas, en realidad muchos precios del mundo, tienen o son, digamos, consecuencia también del precio del petróleo, porque este activo en cuestión es utilizado para la creación de combustible y el combustible se utiliza para llevar y traer productos en todo el mundo. O sea que si se encarece el precio del combustible, básicamente se encarecen todos los precios de la economía. Obviamente si estamos hablando de un servicio, y no, quizá no, pero puede ser que un servicio en cuestión tenga otros, otras cosas que necesiten transportarse. Bien, el costo de vida en general de las personas, si aumenta el combustible, también se nos encarecen las compras del supermercado porque se proveen y se utiliza este servicio. También lo que usamos nosotros en nuestros automóviles. Y el precio del petróleo no solamente incide en el transporte, sino que también esto se usa para la fabricación de otros productos que son varios, como el plástico. El plástico se utiliza para muchísimas cosas, hasta para alimentos, aunque no lo crean, ¿sí? Entonces, el precio del petróleo, cuando aumenta con mucha ferocidad y con mucha fuerza, peligra el aumento de los costos a nivel mundial. Y si aumentan los costos, estamos hablando de que aumentan los precios finales. Y si aumentan los precios finales y lo hacen durante un tiempo prolongado, y este aumento es generalizado, se termina en un aumento de la inflación. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta en el caso del aumento del petróleo. Acá Alejandra me pregunta por FedEx. Y FedEx es una empresa que se dedica específicamente al reparto. Bien, a encomiendas, correos, lleva y trae productos que se van pidiendo. Y obviamente, si ellos lo hacen utilizando petróleo o derivados del petróleo, por supuesto que el costo de sus servicios se termina encareciendo. Pero esto yo quiero que ustedes sepan que esto no es inmediato. Todo esto que yo les he mostrado por acá tiene su tiempo. No significa que porque el precio del petróleo subió la semana pasada, ya mismo la inflación va a aumentar. Eso es algo que lleva tiempo. Bien. Tenemos que también saber diferenciar algo. Una cosa es el precio del activo financiero en sí, en el cual yo puedo invertir, comprar o venderlo, y el aumento y la disminución del precio del petróleo se da de un día para otro. Por ejemplo, entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre, simplemente unos días, el precio del petróleo aumentó un montón. Por ejemplo, si yo mido, puedo ver que aumentó casi un poquito más de un 18%. Y después, con el correr de los días, desde ese máximo, el precio bajó un 8%. Después volvió a subir. Pero nosotros, como participantes del mercado financiero o del mercado de capitales, podemos comprar y vender rápido. En cambio, para que eso se traslade a la economía real, ¿a qué nos referimos con economía real? A lo que yo compro en el supermercado, al aumento del combustible en mi auto, al aumento de precios en un servicio como FedEx, si lo utilizo, o cualquier otro servicio parecido. Eso lleva tiempo, lleva bastante tiempo, no es instantáneo. Ustedes siempre tienen que diferenciar la economía real del mercado financiero. En el mercado financiero todo es en el momento.
los precios suben y bajan rápidamente y las reacciones del mercado son rapidísimas. Pero para que eso se traslade a la economía real lleva tiempo. Y es por eso que quiero aclarar esto, que el precio del petróleo hoy haya subido no significa que mañana va a haber inflación. Pero si el precio del petróleo mantiene esta subida por un buen tiempo, es bastante seguro que esto termine trasladado a precios. ¿Sí? Obviamente, si ocurre todo lo opuesto, en el caso de que el precio del petróleo baje, la situación es diferente, porque aquí disminuyen los costos, ¿sí? Si disminuyen los costos con el tiempo, disminuyen también los precios finales y obviamente también disminuye la inflación, ¿sí? O sea que es bueno para una economía que está peleando contra la inflación, es bueno tener un petróleo barato, pero para una economía que está luchando contra una inflación alta, la subida del precio del petróleo, de cierta forma, a futuro puede poner en peligro el trabajo realizado. Y son varias las economías que están hace tiempo peleando contra la inflación, no es algo de ahora, ¿sí? Y ya que estamos hablando de inflación, justamente el día de hoy se publicó el dato inflacionario de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasó con esto, que subió un poquito más de lo esperado, pero no significa que haya sido por el precio del petróleo, ¿sí? No crean que eso es tan instantáneo, ¿sí? Acá dice Alexandra que gracias por la advertencia, que le suele pasar eso con la interpretación. Claro, falta dividir la economía real, que es la que yo vivo día a día como ciudadana, cuando voy al supermercado, cuando voy a cargar nafta a mi automóvil, cuando voy a comprar un servicio o un producto a cualquier lado, del mercado financiero con el que yo interactúo todos los días y que el precio sube y baja permanentemente. Bien, vamos a ver entonces, voy a ampliar un poco la imagen porque quiero que ustedes vean que el día de hoy se ha publicado un dato que es muy esperado y muy importante con respecto a la economía estadounidense y, ¿por qué no?, con respecto al mundo. Porque recordemos que Estados Unidos, al igual que muchos países, vienen luchando contra la inflación que subió durante todo el año 2022, producto de la cantidad de emisión de dinero o de impresión que hubo durante la pandemia. Y ahí está el más claro ejemplo de lo que tardan los efectos, ¿sí?, de las mediciones. A ver, yo les voy a mostrar, ya que estamos, voy a mostrarle esto sobre la economía. Vamos a ver dónde está la inflación. Acá. Acá tenemos la inflación. Segundo. Ahí está, ya había quedado muy abajo. Inflation rates. No, esta no es. No entiendo por qué sale tan mal esa inflación. Si no, vamos a ver esto que sí o sí necesitamos para ver. Y si no lo buscamos, porque me parece que están dando medio mal esta página, no me estoy acordando, digamos, perdón, los tickers, porque me tengo que acordar el código este, que son medios rebuscados, están en inglés y no me los acuerdo. Vamos a buscar la misma información, pero en español, para que sea más fácil para mí y más fácil para ustedes. Así no perdemos tiempo. Vamos a buscar la información misma en español. Vamos a ir a países, Estados Unidos, y lo que vamos a buscar es la inflación, un lado acá, que es la inflación anual, y por otro lado vamos a buscar lo que es la emisión de dinero. ¿Mm? En este caso podemos buscar lo que es la oferta monetaria. ¿Mm? Podemos buscar M2, podemos buscar M1.
Esto de M0, M1, M2, también este M3, lo que habla es de la cantidad de activos que se tienen en cuenta para lo que es la oferta monetaria. Oferta monetaria es la cantidad de dinero en circulación. Algunos toman en cuenta solo los depósitos en los bancos, otros tienen en cuenta los depósitos en bancos más depósitos a plazo que están bloqueados, otros toman en cuestión el dinero a crédito, o sea, por eso son diferentes Ms. También podemos tomar la M1, que básicamente la diferencia entre uno y otro es que tienen en cuenta, como les decía, algunos depósitos, otros dinero bloqueado a plazo, etc. Bueno, vamos a ver los últimos 3 años, o 5 años si quieren, y podemos ver que la inflación llega a su punto más alto en junio del 2022 con un 9,1%. Y acá estaba en 0,1 en mayo del 2020. Acá en mayo del 2020 empiezan a emitir dinero con muchísima celeridad y eso lo hacen durante el año 2020, durante todo este tiempo que podemos ver acá que la inflación parece que se mantuvo bastante baja. Pero ¿por qué sube después? Porque ese efecto lleva tiempo. Ahí me acordé lo que quería buscar. Es WALCL. Ahí está. Balance Sheet. Esto es lo que estoy buscando. El balance sheet, que lo voy a buscar, a ver si me lo deja ver en una semana. Sí, bien, mejor. Esto es lo que habla, y cierro estos otros para M1 y M2. Esto lo que les muestra es el total del balance que tiene el Banco Central. Básicamente es la cantidad de dinero que emite. Nos vamos a ir específicamente a la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia? En el 2020. Vean acá justo, febrero, marzo. En marzo del 2020 se decreta la pandemia a nivel mundial. Antes sí se hablaba de que había un virus, etcétera, pero cuando se declara la alarma a nivel mundial, que todos los países entran en pánico, vean cómo sube la cantidad de dinero que existe o que emite la Reserva Federal. Pega un salto gigante cuando antes estaba estable, caía o después empezó a subir lentamente. Toda esta subida que se produce desde febrero del 2020 hasta junio del 2020, desde principio hasta mediados del año 2020 aproximadamente, genera que la inflación llegue a su pico en junio del 2022. Entonces acá está claro el efecto que tiene, por ejemplo, aumentar la masa monetaria y que eso implique efectos en la economía real. Llevó mucho tiempo, no es que si yo imprimo dinero a lo loco el día de hoy, mañana tengo inflación. Lleva tiempo. Y eso a veces cuesta de entender el traslado de una medida a la economía real. ¿Sí? Cuando empiezan a ver esto, obviamente la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés para bajarla. ¿Y cuánto tiempo tienen? A ver, voy a buscar acá la tasa de interés. Últimos 5 años. ¿Cuándo empiezan a subir la tasa? En marzo del 2022. ¿Cómo estaba la inflación en marzo del 2022? En marzo del 2022 la inflación estaba en 8,5. Ahí se dieron cuenta o tomaron conciencia de que la inflación estaba alta. Me parece que se demoraron un poquito, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Ahí dijeron, bueno, vamos a empezar a subir la tasa para bajar la inflación. Y miren lo que cuesta y todavía no la llevan al nivel deseado. Y estuvieron subiéndola durante todo el 2022. Hasta mediados del 2023 que dijeron, bueno, vamos a frenar la subida. Mediados del 2023, ¿dónde estábamos? Todavía la inflación caía, pero recién a mediados del 2023 se empieza a estabilizar en el 3%. Entonces acá tenemos 2 ejemplos de lo que demora. En ese periodo, ¿hubo la cotización negativa? ¿A qué te referís con cotización y de qué activo me estás hablando?
Si te referís a la tasa de interés, la tasa no llegó a ser negativa. Llegó a estar entre el 0 y el 0,25, la tasa de interés. Ah, la del petróleo. Ah, bien, bien, bien. Ahí vemos el precio. El petróleo tuvo unos problemitas. A ver, ahí les muestro. Ahí me vine 4 horas. Voy de vuelta a un día. Sí, exacto. La situación se llama contagno, en realidad. Es un fenómeno donde acá, miren lo que fue esto. Obviamente acá el precio spot, porque esto es spot. Nada puede valer menos de cero. Un producto físico. A eso me refiero con spot. ¿Sí? Que se escribe así. Ya se le. Spot. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un barril de petróleo en mi casa guardado, por ejemplo, eso es algo spot, porque tengo el producto físico, tengo el producto real, o también se le llama producto subyacente. Se le puede decir de cualquier manera. Ese barril no puede valer menos de cero. Lo que pasó a valer menos de cero es el futuro. Que el futuro es un derivado del activo spot o un derivado del activo subyacente. Pero al ser un derivado, no es un producto real, es un contrato que trata de replicar el precio del subyacente. Trata, porque evidentemente este precio spot ven que no rompe el cero. ¿Esto por qué se da? Porque en la pandemia, como la economía estaba frenada, y sabemos que el petróleo se utiliza justamente, como hablábamos acá, para mover la economía, porque es la base de todo lo que es la gasolina y demás que se utiliza para muchísimo comercio. ¿Qué sentido tenía comerciar petróleo si está todo frenado? ¿Sí? Ahí voy respondiendo cómo hago para comprar activos o invertir en petróleo. Y acá Marlon dice, sí, cierto, el futuro. Ahí vamos a a responder, perdón, la pregunta de Joseph, que le voy a ir indicando sobre trading. Pero vamos a cerrar primero este tema que estaba mencionando. Se da porque, como no se utilizaba, almacenar petróleo genera costos. Tener los barriles guardados genera costos. Entonces la gente que se dedicaba a esto o lo almacenaba en algún lugar que ya no le generara más costos, o si no se tenía que desprender. Entonces, justamente los mercados de futuros fueron, digamos, indagando con respecto a esto y sacándole provecho y dejaron los precios negativos, indicando la desesperación por tener algo que te generaba costos. Bien, ahora, para operar mercados, este mercado del petróleo, tenemos varias opciones. ¿Sí? Tenemos, como decíamos recién, que el petróleo es una materia prima que se almacena en barriles y se comercia en barriles. ¿Quiénes son los que venden barriles de petróleo? Canadá, Estados Unidos, Medio Oriente. Hay muchos países que se dedican a eso, pero son, digamos, esos los más grandes. Si yo quisiera comprar petróleo, debería ir con alguna de estas empresas y decirle, ¿me vende un barril? Y después me lo lleva a mi casa y no, eso es muy incómodo. ¿Sí? Comprar el activo real, el activo spot, es totalmente incómodo, caro y sin sentido. Y genera muchos costos. Entonces, este activo solo se comercia de forma física en la economía real. En la economía financiera, este activo no se comercia. Todo lo que se comercia son derivados, es decir, futuros del petróleo, ¿m? O contratos de petróleo, que puede ser contrato de futuro, puede ser contratos de opciones, pueden ser contratos por diferencia, pueden ser ETFs que repliquen, o pueden ser que yo también invierta directamente en acciones petroleras. ¿Sí? En el caso de que yo no quiera invertir en futuros, porque el mercado de futuros es un mercado más sofisticado, que requiere más preparación.
Si yo estoy dando mis primeros pasos y no entiendo cómo funciona el mercado de futuros, entonces puedo invertir en acciones. ¿En cuáles? Acá tengo un listado de aquellas que son las que se dedican al rubro petróleo, que ya les voy a mostrar un detalle más de acciones. O también me voy a los ETFs, que son fondos cotizados, y me voy a aquellos fondos que se dedican exclusivamente a el petróleo. ¿Mm? Por ejemplo, acá el más común es el USO, que ya se los voy a mostrar acá. USO. Me voy a fondos. Esto es un fondo que trata de replicar de cierta forma el precio del petróleo, ¿ven? Lo trata de replicar, no significa que lo replique. Entonces, si yo quiero invertir en petróleo, pero no puedo o no me interesa comprar el barril porque no me dedico a la industria petrolera, puedo adquirir un ETF, puedo adquirir un futuro, puedo adquirir un derivado. Y si no, me vengo acá de nuevo a esta página, voy a ir, perdón, a otra parte. Denme un segundo, acá el analizador, voy a quitar la parte técnica, un segundo, vuelvo acá a descriptivo y voy a poner que quiero que me muestre solo el sector energía, ¿sí? Porque obviamente el petróleo pertenece al sector energético. Y acá tengo un listado de todas las empresas que ven que dicen oil and gas, que se dedican al petróleo y al gas. Y acá puedo hacer clic en Market Cap, clic de nuevo, y me ordena las empresas más grandes del mundo que se dedican al petróleo por capitalización. ¿Ven? Acá tenemos estas que se dedican al petróleo y gas integrados, otras a la exploración y producción de gas y petróleo. Voy a sacar la traducción porque si no me muestra cualquier cosa. Y estas son las empresas que se dedican a eso. Las más grandes del mundo. ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG, esta Schlumberger, no sé cómo se pronuncia, Williams, Phillips 66, Occidental Petroleum, que es la que invierte mucho Warren Buffett, Valero, etcétera, etcétera. Tenemos un montón. Y después tenemos más en la página que sigue. Así que si a ustedes les gusta el petróleo y quieren invertir en activos que estén de cierta forma bien relacionados con este, pueden ingresar acá a esta página y que les muestre las empresas petroleras más grandes. ¿Sí? Yo acá las ordené por una cuestión de cuál es la más grande, pero si no les interesa eso, no importa. ¿Sí? Nada más que se los muestro para... Porque también está bueno entrar en empresas que sean, que estén posicionadas, no una empresa nueva, chiquita. ¿Sí? Bien. Entonces ahí respondo un poco la pregunta de Joseph, que me pregunta, ¿cómo hago para comprar activos o invertir en el petróleo? Bueno, esas son las opciones que hay. Y acá tengo otra pregunta, ustedes váyanme preguntando lo que necesiten, de Andrés, que me hace la consulta de cuál es la diferencia entre futuros y opciones. Muy buena pregunta. Voy a poner acá nuevo porque vamos a... Perdón, ahí está. Porque vamos a hablar un poquito de estas diferencias. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado el mercado de futuros y tenemos por otro lado el mercado de opciones. ¿Cuál es la similitud? Que ambos son derivados. Son contratos que replican el precio de un activo real. Los dos replican o tratan de replicar el precio del petróleo. Los dos son derivados. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el mercado de futuros existe la obligación, en el caso de que yo haga la compra, si yo hago la compra o hago la venta, cualquiera de las dos cosas, de un contrato de futuros con fecha, por ejemplo, diciembre de este año, estoy obligada a en la fecha de vencimiento comprar o vender ese contrato. ¿Sí? En el caso de las opciones, no hay una obligación.
Por eso se llaman opciones. Nosotros lo que hacemos es comprar o acceder a este contrato pagando una prima, que es una parte muy pequeña. Y al pagar la prima, yo tengo el derecho, en el caso de ser compradora solamente, tengo el derecho de comprar o de vender ese contrato. Pero si no quiero, no lo hago. Acá estoy obligada. ¿Por qué hablamos de obligaciones y de derechos? Porque supongamos que el precio hoy del petróleo es de $30 el barril. Vamos a dar un número cualquiera. $30. En diciembre, el precio es de 100. Y acá también es de 100, en la primera opción. Pero supongamos que en la otra opción el precio acá es de 10 y acá es de 10. Vamos con la primera opción. Yo adquirí un contrato de futuros. Lo adquirí en 30. Cuando llega diciembre y vence, tengo $70 de ganancia. Espectacular. Me voy contenta. Pero en el segundo caso, cuando llega diciembre, tengo una pérdida de 20. Por eso es una obligación, porque gane o pierda, tengo que asumir la ganancia o la pérdida. No tengo opción. En cambio acá, yo compro la opción de comprar, es comprar la opción de compra, ¿sí? De comprar a 30. Si el precio a diciembre está en 100, ejerzo mi derecho de compra, compro a 30 y me gano los 70. Pero si llega diciembre y el precio está a 10, no ejerzo mi derecho y no compro nada. ¿Cuál es mi gasto? La prima, que a lo mejor la prima la pagué $5. Ese es mi único gasto. Pero puedo decidir no ejercer y me evito esa pérdida. Acá no puedo. ¿Se entiende la diferencia entre futuros y opciones? Ambos son derivados, pero la diferencia principal es esa. Ya les vuelvo a mostrar la configuración de la página. ¿Futuros y opciones están relacionados uno con otro o son operaciones independientes? Son operaciones independientes, porque son contratos diferentes. ¿Mm? Y todo depende del subyacente. En Argentina, que es un mercado financiero muy chico, un mercado de capitales muy pequeños, las opciones no son para comprar el activo en cuestión, son para comprar futuros de ese activo. Entonces es como que uno accede por la opción y termina en el futuro igual. Pero bueno, así es el mercado argentino. Quizá otros mercados más sofisticados no sean así. Bien. Y siempre recordando que el petróleo no lo podemos comprar al contado, no lo podemos comprar al activo real. Sí o sí, si queremos ejercer, vamos a terminar en un futuro. Por este tipo de activos. Si vamos a opciones sobre acciones, no pasa eso. ¿Mm? Pero quiero que quede en claro la diferencia entre futuros y opciones. En uno hay obligación, en la otra está la posibilidad, el derecho. Si no quiero, no ejerzo porque no me conviene. Pierdo solo la prima que pagué como un costo que es muy bajito. Les muestro la configuración de la página. ¿Qué fue lo que hice? Vuelvo a la página como estaba. Yo ya la tengo seteada a esta página, es decir, la tengo configurada para que apenas ingreso me muestre. En la parte descriptiva el índice SP500 y en la parte técnica que me muestre las acciones sobrevendidas, porque es la forma que yo tengo de detectar acciones baratas. Entonces ustedes esto lo van a tener en cualquiera. Cuando ustedes abran, van a tener todo sin setear. ¿Sí? Es decir, que acá ni siquiera les va a aparecer SP500. Acá les va a aparecer así. Cualquier. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen? Pueden buscar en el SP500 por primera vez, después se van a sector, ponen energía, y una vez que están ahí, si quieren buscar las acciones más grandes, hacen clic, a ver que saco la publicidad, hacen clic en capitalización de mercado. El tema es que les ordena desde la más chiquita, desde la empresa más chica. Entonces vuelven a tocar y ahí ya les muestran las empresas más grandes. Es eso sencillamente.
índice SP500, sector energía, y si quieren, ordenan por capitalización. Si quieren, si no, no. No es obligación. Eso es algo que yo le puse como algo extra. A mí me gusta buscar empresas grandes, por eso busco siempre las capitalizaciones de mercado más grandes, porque es mucho más seguro invertir en una empresa que ya está posicionada en el mercado a una que está muy chiquita o muy nueva. ¿Mm? Eso en general es así, pero si ustedes quieren invertir en empresas pequeñas, eso es decisión de cada uno. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a esto? Me van a avisar. Estábamos viendo la inflación que se publicó el día de hoy y nos fuimos por las ramas. Pero bueno, hay tanto contenido para hablar que podemos estar todo el día. Bien, la inflación el día de hoy se publicó más arriba de lo esperado. Tenemos la inflación anual, que se esperaba 2,3 y terminó en 2,4, pero previamente venía en 2,5, lo cual es bueno. ¿Mm? La inflación mensual se esperaba 0,1, terminó en 0,2, que es exactamente el mismo número que estaba previamente. ¿Sí? La inflación subyacente es aquella que excluye justamente el precio de la energía y el precio del alimento. ¿Por qué excluye esta medición de inflación esos activos? Porque esos activos son muy volátiles. Entonces, es una forma de medir la inflación núcleo, como se le dice, quitando eso. Esta estaba en 3,2, se esperaba que siguiera en 3,2 y subió a 3,3. La subyacente mensual estaba en 0,3, siguió en 0,3, pero se esperaba 0,2. En todos los casos, la inflación dio por encima de lo esperado. ¿Mm? Y en algunos casos igual que antes, o sea que no hay una evolución positiva. Tampoco es un dato negativo, ¿sí? Pero es como que no avanzó más la inflación. A ver si tengo alguna otra pregunta. ¿Están relacionadas con energía también las energías renovables? Y si vos estás hablando específicamente de petróleo, no. Sí puede tener en el sector energético de acá de esta página que te traiga información de energías renovables, sí. Pero hasta ahora ves que todos hablan de gas, petróleo, gas, petróleo, gas, petróleo. Salvo que haya acá un sector de energía renovable. Deberíamos buscar. Puede ser que esté o que no. Y de lo que yo veo acá, no. También les pasa que esta página es de pago. Yo no la pago porque no me hace falta a mí, porque no busco tan en detalle. Pero si alguno quiere buscar más en detalle, obviamente esta página tiene un costo. ¿Cuál es el costo? No sabría decirles. A ver si no buscamos en la página siguiente. No, todo lo que está relacionado con esto es petróleo y gas. No hay energías renovables en este listado. Quizá en la parte paga haya algo más. Bien. Muchas de las páginas que se usan son gratuitas, yo todas las que traigo acá son todas gratuitas, pero tienen un límite en la funcionalidad. Si ustedes quieren profundizar más, deberían investigar si la información que necesitan está ahí o no. Bien, entonces, este fue el dato más interesante del día de hoy, digamos del mes en realidad, es muy importante, pero la inflación está estancada. Y les traje unos artículos que los subí a mi página de Facebook, a mi fanpage, Emilia Trader. Acá hay una noticia sobre el barril de petróleo que lo vamos a abrir voy a cerrar esto, para leerla un poquito y entender un poquito más. Y también, esto ya lo vimos, esto. Las declaraciones que hizo el viceprimer ministro Novak de Rusia. Recordemos que Rusia es uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo. Y acá dice que la OPEP, que es una organización de países productores de petróleo en el mundo, es la organización o el cártel de petróleo más grande, dice que va a empezar a aumentar la producción de petróleo a partir del 1 de diciembre. ¿Qué significa que aumente la producción de petróleo? Significa que va a haber
más abundancia de stock, más barriles. Si este aumento de producción es realmente grande, esto es una presión bajista para el precio. ¿Mm? Y todas las decisiones que tomen después va a depender de la situación del mercado en general. Dicen desde Rusia que ellos ven un aumento alto en la demanda de petróleo para este año. ¿Sí? Entonces, como ven una demanda alta, es por eso que van a aumentar la producción. Ojo, que si aumentan mucho la producción y la demanda se mantiene firme, el precio del petróleo no se modifica. El precio del petróleo cae ante un aumento de la producción cuando la demanda se mantiene igual o baja. O sea que son dos cosas que hay que tener en cuenta para el precio. Oferta y demanda, como siempre. ¿Sí? Así que dice que son optimistas sobre la demanda en el consumo de petróleo del mundo. Dice que los precios del petróleo han aumentado, pero el conflicto ya había sido planificado. ¿De qué conflicto habla? Y del conflicto de Medio Oriente, principalmente, que ahí están las reservas de petróleo más grandes. Todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, básicamente todos los conflictos que hay en el mundo de los más grandes, pero sobre todo Medio Oriente, de cierta forma perjudican el precio del petróleo porque lo aumentan. ¿Mm? Y dice que puede pasar, justamente por los que les decía recién, que el suministro de petróleo puede reducirse por los conflictos. A medida que los conflictos sean cada vez más peligrosos, o más activos, los precios del petróleo van a tender a subir porque estos conflictos generan una reducción en el suministro, porque lo interrumpen la actividad, porque este conflicto se da en países que son petroleros. Medio Oriente es petrolero. Y si hay conflictos bélicos, y no se puede producir petróleo de una forma tan cómoda y tranquila. ¿Mm? Bien, bueno, después esto se los dejo para que lo lean, que son declaraciones de Williams, de la Fed, que habla sobre las perspectivas que tiene de inflación, de PBI, de desempleo, etcétera. Algunos puntos importantes del discurso de hoy. Después, bueno, esto es lo que hablamos de la inflación y esta es la noticia que vamos a leer, pero obviamente hemos hablado ya bastante, así que quizá estamos repitiendo información. Hubo algo de lo que no hablamos, ¿m? Que acá dice que los precios del petróleo subieron el día de hoy, jueves, un 4% aproximadamente, eh, porque tengamos en cuenta que Estados Unidos está atravesando otra cosa diferente que en el mundo no está pasando, que es el huracán Milton. ¿M? Con el tema del huracán, habían suspendido la venta de combustible y ahora la están de a poco abriendo nuevamente. ¿Mm? El tema de, el huracán, si por ejemplo destruye parte de la industria petrolera, obviamente, como con los conflictos de Medio Oriente, hace subir el precio. Y Estados Unidos es un país que produce mucho petróleo también. ¿Mm? Eh, Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo. Y acá dice que el huracán Milton, perdón, en Estados Unidos, el huracán Milton, donde cerca de una cuarta parte de las estaciones de servicio se quedaron sin gasolina y también se han quedado sin electricidad. Así que obviamente lo que pasa con el huracán puede generar también efectos en los precios. ¿Mm? Y como hemos visto en otras oportunidades, la cadena de suministros se ve más lenta. Bueno, después acá habla específicamente sobre la gasolina, están viendo qué pasa con Israel y todo lo de Medio Oriente que ya lo hablamos, ¿bien? Pero le sumo el tema del huracán que no lo habíamos traído todavía a la conversación. A ver, acá me pregunta Miguel si las elecciones de Estados Unidos influyen. Influyen en todo las elecciones, no solamente en el petróleo.
influyen en el mercado en general. ¿Y cómo sería ese efecto? Hay algo que deben saber, más que todo es algo muy del mercado, que por ejemplo el SP 500, las bolsas, son muy alcistas a Trump y son más, no digo bajistas, pero son más neutrales a Kamala Harris. Simplemente por el tipo de modelo económico que plantea cada uno. Kamala Harris y los demócratas en general son con tintes más sociales. En cambio, Trump y los republicanos son con tintes más pro mercado. Todo lo que sea pro mercado, el mercado lo celebra con alzas. Y todo lo que sea más social, el mercado se torna un poco más neutral y en algunos casos, muy extremos, bajista, cuando ya el tinte social es demasiado grande. ¿Mm? Como por ejemplo los mercados argentinos, que estuvieron muy bajistas por el gobierno kirchnerista, que es totalmente social y de izquierda. ¿Sí? El mercado lo toma así, aunque no lo sea. El mercado lo toma como tal, y ahora con Milei, que es más del promercado, los mercados suben. ¿Sí? Porque así funciona. Em, entonces, las elecciones pueden tener más efectos sobre las bolsas que sobre el petróleo en sí. El petróleo depende de otros factores, principalmente, de la oferta, la demanda, cómo vaya la producción, cómo vaya la OPEP, cuántas reservas haya, si hay conflicto en Medio Oriente, porque es la cuna del petróleo también, de China, porque China también es un país que demanda mucho petróleo, si su economía está muy lenta, la demanda de petróleo puede caer. ¿Mm? Es más homogéneo eh, en el caso de las bolsas con respecto a las elecciones y más heterogéneo con respecto al petróleo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ah, acá tengo otro que me pregunta sobre los resultados de la inflación estancada. ¿Cómo repercute en el precio del oro y del petróleo? Esto lo podemos ver directamente sobre el efecto primero que tiene en el dólar y después a eso lo trasladamos al petróleo y al oro. Porque todos los efectos de la inflación y de la marcha de la economía tienen un impacto directo primero sobre el dólar. ¿Mm? Y para que podamos entender esto, tenemos que ver el dólar, tenemos que ver el rendimiento de los bonos, los precios de los bonos también, y tenemos que ver los barómetros de los tipos de interés. ¿Cuál es la expectativa el día de hoy? Que la próxima bajada de tipos de interés sea de 25 puntos básicos. Antes, hasta hace una semana o más, se esperaba que las bajadas sean más bruscas. Ahora esto ha cambiado y ha generado que el dólar suba. Este dato de inflación más bien estancado, pero que tampoco está tan mal, ojo, porque bajó mucho la inflación. Este dato de inflación así, mientras se mantenga de esta forma, no va a generar grandes problemas. Pero si la inflación empieza a subir, entonces ahí todos los planes de baja de tasa empiezan a perderse. Y quizá, si la inflación sube mucho, se genere la necesidad de no bajar la tasa directamente, o de mantenerla o de subirla. Si eso ocurre, el precio del dólar se fortalecería. Ergo, o por lo tanto, el precio del oro y del petróleo, debido a las presiones alcistas del dólar, tenderían a caer. ¿Mm? Pero estamos hablando de un escenario bastante hipotético, porque la inflación no tiene pinta todavía de que va a subir. Simplemente de que se estancó un poquito, ya ha estado estancada mucho tiempo, un año más o menos. Ahí se las muestro nuevamente. Entonces, que se vuelva a estancar la inflación no sería algo tan grande. El problema sería que suba. Ahí sí sería, además, un escenario totalmente inesperado, porque nadie está esperando eso. ¿Mm? Ahí les muestro la inflación en 3 años. Vean que a partir de junio del 2023
ha estado yendo y viniendo con máximos de 3, casi 4, y recién ahora está rompiendo esos mínimos de 3%. Se los voy a mostrar con una línea. ¿Mm? El precio estuvo en este mínimo, logra romper este mínimo recién ahora. Si este mínimo ahora empieza a subir, la situación es otra. Ojalá que no pase, ¿m? Porque se daría marcha atrás en lo que se ha hecho hasta ahora. Esperemos que no. No sería bueno para el mercado en general. Y quitaría mucha liquidez del mercado, del S&P 500, de las acciones, habría más amenazas de recesión. ¿M? Y obviamente, si empieza a haber amenazas de recesión o de una economía más lenta, la demanda de petróleo no va a ser tal. Así como la demanda de petróleo se fue prácticamente a cero en la pandemia, que son situaciones muy extremas, una recesión económica o un freno económico y genera que haya cada vez menos demanda de petróleo. Si hay menos demanda, hay menos fuerza compradora. Por lo tanto, el precio tiende a caer sumado a la fortaleza del dólar, que se daría en ese escenario hipotético. Bien. Eh, Reitero, es totalmente hipotético, no estoy diciendo que pase, simplemente respondo a la pregunta que me hicieron con respecto a una inflación que se estanque o que quizás suba. Si la inflación sigue cediendo, vamos bien, mientras que la economía no se estanque. Justamente por eso habla Williams, que bueno, lo voy a terminar leyendo, sobre esto que les mencionaba. Él dice que el ritmo y la magnitud de los futuros recortes van a estar determinados por datos económicos. Él ve que la economía está sólida y el mercado laboral está en una buena posición. Sostiene que el reciente recorte de tasas debería dejar a la economía en una posición sólida. Dice que se espera que la inflación caiga al 2,25 este año y cerca del 2% en 2025. Bastante positivo está este señor. Después, se prevé que el PBI o Producto Bruto Interno para 2024 esté entre el 2,25 y 2,50. Se prevé que el desempleo será del 4,25 este año. Dentro de todos estos números son normales o buenos. Una inflación buena, se espera un PBI bueno, se espera un desempleo aceptable. Es poco probable que el mercado laboral sea un factor de inflación en el futuro. Espero que la economía permita a la Fed recortar aún más las tasas. Así que no necesitamos una inflación al alza. Tampoco necesitamos un PBI estancado o negativo. Y tampoco necesitamos tasas de desempleo grandes. Porque esto estaría hablando de una crisis económica, que de momento no está. La economía está encaminada. ¿Mm? Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Acá Hugo me pide analizar el gráfico del dólar. Justo lo tengo acá. El gráfico del dólar. Bueno, veníamos trabajando con estas líneas violetas. Hemos visto que el precio, desde el punto de vista técnico, acá ha rechazado muy bien este punto. Ha rebotado acá desde el bajo, llegó a este alto. A esta parte la ignoro directamente. Y acá llegó, a ver esta línea de color naranja, ¿de dónde viene? Un segundo. Perdón, se me silenció. Esta línea naranja viene desde este mínimo de acá, este de acá, y quizá llega nuevamente, o sea que estaríamos cerca de una resistencia y esta línea naranja viene de acá. ¿Mm? No hay mucho en el dólar ahora, simplemente está bastante acelerado el precio. Y acá pareciera que de a poco va perdiendo fuerza. Miren, ya el RSI estuvo en instancias de sobrecompra, sigue estando.
O sea que el precio está bastante acelerado. Yo considero que luego de subidas tan abruptas de precio, en cualquier momento se vienen los rebotes a la baja. Eso es lo más esperable. Si buscan rebotes, pueden buscar obviamente los puntos técnicos, que sería esta línea naranja, y si no, va a haber otro soporte, otra resistencia interesante. Y esta, pero está en el mismo punto prácticamente, ¿ven? De toda esta resistencia, ahí, que concuerda con esta línea naranja. Así que es eso nomás lo que hay para agregar. Igual ya acá tenemos esta vela, que junto con estas dos ya hay como una especie de estrella de la noche. No está justo en ese nivel de precio, pero es una buena formación. Salvo que se tome esta parte como punto, ya que acá fue soporte, acá fue resistencia y acá ha sido resistencia de vuelta. Esta zona de precio está muy cerquita. Eso es lo que podemos actualizar ahora con respecto al dólar. Viene muy acelerado y las probabilidades de rebote, simplemente por cuestiones técnicas, empiezan a ser cada vez mayores. Cada vez que los precios suben más, hay más posibilidades de que caigan. Cada vez de que caen más, hay más posibilidad que suban. ¿Por qué? Porque se tornan muy baratos o muy caros, nada más que por eso. Por ese sencillo motivo. Al inversor le encanta comprar cosas baratas y le encanta vender cosas caras. Es la base de la inversión y del trading. ¿Mm? Simplemente por eso. Bueno, les quiero mostrar el boletín, que es un servicio que provee New Capital de forma gratuita a todas las personas que se registren para recibirlo. Se distribuye de lunes a viernes a los emails que ustedes dejen registrados. Es una información muy interesante, muy completa, donde hay análisis de diferentes mercados, de activos puntuales, con análisis técnico, se dan señales con precios específicos, se hace seguimiento, se ven acciones, materias primas, divisas, se analizan 15 activos por día. ¿Bien? Muy completo y de esta forma se mantienen bien informados con la información realmente más relevante. Lo pueden solicitar acá en la página newcapitalsecurities.com. Acá está la página. Se van a la parte de suscripciones, acá, y después vienen a boletines, completan sus datos y listo. Es muy sencillo. Y también el otro servicio gratuito que les recomiendo es descargarse la cuenta demo, haciendo clic acá y completando datos, y les va a llegar un link para que ustedes puedan instalar la MetaTrader 4 o MetaTrader 5, cualquiera de las dos, para que puedan empezar a practicar y ver cómo les va ejecutando estrategias o investigando estrategias. Para cuando ya estén listos y consideren que tienen una estrategia sólida, puedan abrir su cuenta real de inversión. Cuando estén decididos a hacer ese cambio de demo a real, me avisan que con todo gusto yo los oriento. Y ya que estamos, el siguiente seminario que vamos a tener va a ser la semana que viene, el día 15, martes a la noche, mismo horario que hoy, y hacemos un análisis del mercado financiero general. Y el otro seminario va a ser el día miércoles a las 10:30 de la mañana. Son los dos seminarios que tendremos la semana que viene. Martes a la noche, miércoles a la mañana. Así que bueno, les dejo la invitación para que vayan ya guardando lugar para acceder al seminario, para que soliciten boletín y cuenta demo. Síganme en mis redes, Emilia-Trader, en Instagram, de la misma forma aparezco en YouTube. Y acá están las grabaciones de todos los seminarios de cada semana. Por si no pueden participar en alguno, pueden ver la grabación. Mañana estará disponible la grabación esta de hoy. Andrés dice, para lanzar una orden de compra o venta de petróleo, ¿cuánto de capital de una cuenta de $1.000 asigno para tomar riesgos medidos? Eso lo tenés que definir vos, porque las estrategias de riesgo son personales. El riesgo tuyo puede ser totalmente diferente al mío. Si, por ejemplo, tu cuenta es en dólares de $1.000,
Si vos sos una persona que tiene mucha aversión al riesgo, es decir, que tiene mucha precaución. ¿Y por qué puede ser que tengas esa precaución? Puede ser porque tengas una familia a cargo, porque seas el único sostén de la familia, porque estés muy endeudado. O sea, por eso digo que es personal. Puede ser que vos elijas decir, bueno, solamente estoy de estos 1.000, puedo arriesgar $10. Después puede ser que haya otra persona que sea hijo o pariente de una persona que no tiene problemas de dinero, que le regalaron para su cumpleaños esos $1.000 y dice, bueno, quiero ver qué pasa con esto. Y pone todo, porque no le interesa, o no tiene mayores preocupaciones. El tema de los riesgos se define de forma personal. Cada uno debe ver cuánto dinero puede arriesgar, en qué momento lo puede arriesgar, y en base a eso determinar cuánto capital de mi cuenta de inversión puedo arriesgar para una sola operación. Porque se supone, o lo más esperable sería, que con esos $1.000 puedas hacer varias operaciones en varios activos diferentes. Quizás repartas esos 1.000 en 10 operaciones de 100, por ejemplo, y compres diferentes activos: petróleo, oro, una acción, no sé, otra cosa. ¿Mm? Así que eso a definirlo de forma personal. Pero si necesitan orientación, por supuesto, lo podemos ver más en profundidad los días miércoles. Los seminarios de los miércoles son de Perfecciona tu Trading. Ahí yo hago seguimiento más personalizado a cada uno. Así que si te surge esa duda y querés ver los números puntuales, en los seminarios de los miércoles lo podemos ver más en detalle. Ahora simplemente doy consejos generales. ¿Sí? Y quiero agradecerles a todos la asistencia. Ha sido muy interesante lo que hemos visto hoy. Muy buenas las preguntas que recibí por parte de ustedes. Espero que mis respuestas hayan sido claras. Si tienen duda, están mis redes, mi Instagram, donde yo estoy más activa. Escríbanme y con gusto los ayudo. Les deseo un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos y será hasta la semana que viene. Chao, chao.